Mi mamá usó mi casa nueva y los 100,000 pesos mexicanos, pesos que le transferí para organizar mi comida de inauguración, pero convirtió todo en una fiesta para recibir al bebé de mi media hermana. Y cuando tomé el micrófono para decir la verdad frente a 50 invitados, mi padrastro me golpeó delante de todos. Me llamo Teresa Cárdenas. Tenía 33 años cuando pasó. En ese momento era vicepresidenta de Tecnovisión Analítica, una empresa de datos con oficinas en Santa Fe, Ciudad de México. Yo había creado Flujo Data Pro, un sistema que le generó a la compañía cientos de millones en contratos y ganancias. Para cualquiera que me viera en la oficina, yo estaba bien, pero mi familia llevaba años tratándome como si mi lugar siempre pudiera dársele a alguien más. Cuando tenía 6 años, mi papá, Esteban Cárdenas, murió de cáncer. Todavía recuerdo su risa y cómo me decía: toca el techo, Tere, para que sepas que puedes llegar alto. Después de eso, todo cambió. Mi mamá, Silvia Rojas, se volvió a casar pronto. El hombre se llamaba Rubén Paredes. Al año nació Mariela, la hija de ambos. Era mi media hermana, pero en esa casa la trataron como si fuera hija única. Desde que mi papá murió y Mariela llegó, yo empecé a desaparecer. No fue de golpe. Primero dejaron de preguntarme cómo estaba. Luego dejaron de ir a mis festivales de la escuela. Después mis logros se volvieron poca cosa. Si yo sacaba buenas calificaciones, mi mamá decía: ¡qué bueno, Teresa!, sin levantar la vista. Si Mariela hacía un dibujo, Rubén lo enmarcaba. Cuando cumplí 16, mi mamá entró a mi cuarto una mañana. Era el cuarto más bonito de la casa. Tenía ventanas grandes, mucha luz y en las paredes fotos de mi papá. En una esquina estaba su librero. Yo me sentía cerca de él ahí. Era el único lugar donde él parecía existir. Mi mamá ni siquiera se sentó. Mariela necesita este cuarto, me dijo. Yo dejé el cuaderno que tenía en las manos. ¿Qué? ¿Te vas a pasar al cuarto de visitas? Mariela ya tiene 9 años y necesita más espacio. Tú vas a estar bien en el cuarto pequeño. Mamá, aquí tengo las cosas de papá, sus fotos, sus libros. Ella suspiró como si yo hiciera berrinche. Teresa, no hagas drama, son solo cosas. Tu hermana está creciendo, también soy tu hija. Me miró unos segundos. No dijo nada. Ese silencio fue suficiente. Ese fin de semana empaqué. Rubén movió el librero de mi papá como si fuera un mueble viejo. Lo puso en la alacena junto con adornos navideños y trastes que nadie usaba. La mayoría de las fotos acabaron ahí. Esa noche bajé a escondidas. Abrí la alacena sin hacer ruido y saqué mis favoritas, las de mi papá solo y las de él conmigo en la playa, sonriendo con el cabello revuelto por el aire. Las guardé debajo de mi colchón durante años. Las reuniones familiares empeoraron. En Navidad, cumpleaños y comidas de fin de año tomaban fotos para mandarlas a la familia. Yo casi nunca salía. Mi mamá siempre encontraba una excusa. Teresa, te ves muy seria. Vas a arruinar la foto. También decía: ponte más alegre. Queremos una foto bonita de familia. Bonita de familia. Sin mí, Rubén no me golpeó en esos años. No necesitó hacerlo. Su forma de lastimarme era más silenciosa. Me ignoraba. Me trataba como si yo estorbara en el pasillo. Aprendí el mensaje. Yo vivía ahí, pero no pertenecía. A los 18 recibí mi carta de admisión al Tecnológico de Monterrey. Me aceptaron en Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Yo temblaba de emoción. Había estudiado como si mi vida dependiera de eso, porque en parte así era. Quería irme de esa casa y no volver a depender de ellos. Bajé las escaleras para contarles. Antes de entrar a la cocina, escuché la voz de Rubén. No voy a pagar esa universidad. Me quedé quieta en el pasillo. Mi mamá preguntó algo en voz baja. No alcancé a oírla bien. Rubén siguió. Teresa, no es mi sangre. Ese dinero es para Mariela. Ella sí es mi hija. Apreté la carta contra mi pecho. Mi mamá no lo corrigió. No dijo Teresa, también es mi hija. Solo respondió: tienes razón. Podemos decirle que estudie en una universidad más barata, aquí cerca. Algo más práctico. Al día siguiente, mi mamá me sentó en la sala. Teresa, hemos estado pensando. El Tecnológico de Monterrey es muy caro. Tal vez deberías considerar otra opción. Una universidad pública cerca de la casa. Sería más sensato. No lloré frente a ella, no le grité, no lo erogué. Me levanté, fui a mi cuarto y llamé a mis abuelos maternos Joaquín y Amparo. Ellos siempre habían sido diferentes. En su casa sí había fotos de mi papá. Hablaban de él sin incomodarse. Me trataban como si mi presencia importara. Mi abuelo contestó: ¿qué pasó, mi niña? Abuelo, me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey. Hubo un silencio breve, pero no frío. Era emoción. Teresa, eso es maravilloso. Tu papá estaría orgullosísimo. La voz se me quebró. Mi mamá dice que no pueden pagarlo. Quiere que estudie en otro lado. Escuché a mi abuela preguntarle algo al fondo. Él le explicó en voz baja y volvió conmigo. No te preocupes por el dinero. Tu abuela y yo vamos a pagarlo. Abuelo, es muchísimo.
Entonces pagaremos muchísimo. Tú vas a estudiar donde te ganaste tu lugar. Y lo hicieron. Pagaron colegiaturas, libros, materiales, renta, transporte, cada semestre, cada recibo, cada gasto que yo no podía cubrir sola. Me gradué y me especialicé en datos y análisis predictivo. Conseguí trabajo en Tecnovisión Analítica apenas salí de la universidad. Entré como analista junior con un escritorio pequeño, una computadora usada y más hambre que miedo. Trabajé como pocas personas estaban dispuestas a trabajar. Me quedaba tarde, estudiaba fines de semana, revisaba modelos, corregía errores, aprendía de todo. Con el tiempo desarrollé Flujo Data Pro, una plataforma que ayudaba a bancos, hospitales, aseguradoras y cadenas comerciales a procesar información, detectar errores y tomar decisiones más rápido. El sistema cambió la empresa. Llegaron contratos. A los 32 años me nombraron vicepresidenta, una de las ejecutivas más jóvenes en su historia. Poco después, con mi primer bono grande, mis ahorros y un crédito hipotecario, compré una casa en Valle de Bravo. No era una mansión exagerada, era una casa hermosa, con 3 recámaras, ventanales grandes, terraza amplia y vista al lago. Cuando firmé las escrituras, miré mi nombre impreso una y otra vez, Teresa Cárdenas. Mi casa, mía. Decidí organizar una comida pequeña para inaugurarla. Algo tranquilo. Familia. Algunos amigos cercanos. Mis abuelos. Unas 20 personas. Llamé a mi mamá. ¡Qué bonito! ¡Hija!, dijo con una dulzura que me sorprendió. ¿Cuándo será? En más o menos un mes. Estoy saturada de trabajo y casi no tengo tiempo para organizar nada. Ella respondió demasiado rápido. Yo te ayudo. Dame las llaves y transféreme dinero. Yo me encargo de todo. Invitaciones, comida, decoración, mesas. Tú concéntrate en tu trabajo. Me quedé callada. Mi mamá nunca se ofrecía a ayudarme. Nunca. Pero yo estaba agotada. Tecnovisión preparaba la expansión de Flujo Data Pro. Trabajaba 14 horas al día. Había semanas en las que apenas dormía y aunque me dolía admitirlo, una parte de mí todavía quería creer que mi mamá podía hacer algo bueno por mí. ¿De verdad harías eso? Claro, Teresa, soy tu mamá. Quise creerle. Tal vez porque todavía esperaba que algún día actuara como tal. Le di una copia de las llaves y le transferí 100,000 pesos por SPAY. Con eso debe alcanzar para algo bonito, le dije. Va a quedar precioso. Después regresé al trabajo y por falta de tiempo lo dejé en sus manos. Pasó un mes. Yo seguía viviendo en un departamento en Santa Fe, cerca de la oficina. No había vuelto a Valle de Bravo ni una sola vez. Siempre pensaba, el fin de semana reviso todo. Pero el fin de semana llegaba y yo estaba demasiado cansada. Unos días antes de la comida, por fin noche tranquila. Estaba en mi sala con una copa de vino revisando el celular. Entré a Facebook por primera vez en semanas. Fui al perfil de mi mamá. Había subido una foto el día anterior. Era mi casa. Mi casa en Valle de Bravo, pero estaba cubierta de globos rosas y azules. Había listones por todas partes. En la terraza, sobre la pared principal, colgaba un letrero enorme que decía, «Bienvenido, bebé». Sentí que la mano se me enfriaba. Leí la descripción de la foto, muy emocionados por la próxima celebración. Será un día inolvidable. Llamé a mi mamá de inmediato. Contestó con una voz demasiado tranquila. «Hola, hija». «Mamá, acabo de ver tu publicación. ¿Por qué mi casa tiene un letrero que dice, «Bienvenido, bebé»?» Hubo una pausa. «Ah, eso». Hice un pequeño ajuste. «¿Qué ajuste?» «Mariela está embarazada, ya sabes. Y la verdad necesita una fiesta para recibir al bebé. No tiene muchas cosas. Pensé que tu comida podía convertirse en una celebración para ella. Me faltó el aire». «¿Qué hiciste?» «¿Qué? Teresa, no lo tomes así. Tú ya tienes mucho. Acabas de comprar una casa. Eres vicepresidenta. Te va muy bien. Mariela no tiene nada parecido. Ella necesita un día especial. Es mi casa. Sí, pero es familia. Era mi comida de inauguración y sigue siendo una fiesta. Te transferí 100,000 pesos mexicanos para organizar mi comida y organicé una fiesta preciosa, solo que ahora será para Mariela». Me levanté del sillón. «Mamá, vas a quitar todo eso y vas a corregirlo. Hoy no se puede. Ya mandé las invitaciones. Tus abuelos van a ir. La familia ya confirmó. La comida está contratada. La decoración está lista. Todo está pagado». ¿Le dijiste a la gente que era mi inauguración? No hacía falta entrar en detalles. «Mamá, Teresa, no arruines esto. Mariela está sensible, está embarazada, necesita apoyo». ¿Y yo qué necesitaba? Cuando tenía 6 años y murió mi papá, silencio. Luego dijo, «No voy a discutir contigo», y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Al principio no lloré, solo miré la foto otra vez. Mi casa, mi terraza, mi dinero, mi madre usando todo para celebrar a Mariela.
Entonces regresaron los recuerdos, mi mamá faltando a mis eventos. Rubén comprándole coche a Mariela, ellos pagando su universidad completa mientras yo dependía de mis abuelos, las fotos familiares donde yo no salía, el cuarto que me quitaron, el librero de mi papá en la alacena, 27 años de ser borrada. Miré de nuevo la publicación. No sonreí de gusto. Sonreí porque por fin entendí qué tenía que hacer. No volví a llamar a mi mamá, no mandé mensajes, no reclamé nada más, solo esperé. Esa semana fui a trabajar como si todo estuviera normal. Sonreí en juntas. Revisé reportes, firmé documentos, respondí correos. Nadie notó nada extraño. El día de la fiesta llegó. Era sábado por la tarde. Salí con tiempo, antes de que se cargara más la salida de la ciudad. Aún así, entre Santa Fe, la carretera y el movimiento normal de fin de semana, me tomó casi 3 horas llegar a Valle de Bravo. El clima estaba perfecto, sol, aire fresco, el lago brillante. Al llegar a mi colle, vi coches estacionados por todos lados. Había autos en la entrada junto a la barda y a lo largo de la calle. No eran 20 personas, eran por lo menos 50. Entré por el acceso lateral y caminé hacia la terraza. La decoración era igual. Globos, rosas y azules, listones, una mesa de dulces, flores, recuerdos para invitados y el letrero enorme. Bienvenido, bebé. Mi mamá llevaba un vestido blanco. Se veía cómoda, sonriente, como la dueña de la casa. Rubén estaba a su lado, con saco gris y cara de satisfacción. Mariela estaba sentada cerca de la mesa de comida con un vestido verde de maternidad. Ya estaba en el último trimestre. Su novio, Javier, un ejecutivo de mercadotecnia al que yo había visto un par de veces, estaba junto a ella. Vi a mis abuelos en una esquina. Acababan de llegar. Mi abuela todavía tenía el bolso sobre las piernas. Mi abuelo Joaquín tenía las manos juntas y miraba alrededor con una incomodidad que conocía muy bien. Fui directo a ellos. Mi abuelo se levantó en cuanto me vio. Teresa dijo en voz baja. Me abrazó fuerte. Mi abuela me tomó de la mano. No sabíamos, susurró. Pensamos que era tu comida. Cuando vimos todo esto, entendimos lo que hizo Silvia. No quisimos armar una escena sin hablar contigo. Lo sé, respondí. ¿Estás bien? Sí. Quédense cerca. Necesito que vean esto. Caminé hacia el frente de la terraza. Habían puesto un micrófono y una bocina, seguramente para discursos sobre el bebé. Tomé el micrófono. Un chillido breve hizo que todos voltearan. Buenas tardes a todos, dije. Mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que yo esperaba. Soy Teresa Cárdenas y esta es mi casa. La cara de mi mamá perdió color. Rubén dejó el vaso que tenía en la mano. Yo seguí. Esta reunión originalmente iba a ser una comida para inaugurar mi casa nueva. Le transferí a mi madre 100,000 pesos mexicanos para que me ayudara a organizarla, pero ella decidió convertirla sin preguntarme en una fiesta para recibir al bebé de mi media hermana Mariela. Teresa, basta, dijo mi mamá acercándose. Rubén también empezó a caminar hacia mí. No dije, hoy no. Algunas personas se miraron entre sí. Otras voltearon hacia el letrero, la mesa, mi mamá. Voy a contarles algo que mi familia lleva años fingiendo que no pasó. Te dije que basta, soltó Rubén. Dio 3 pasos más. Yo no bajé el micrófono. Cuando tenía 6 años, mi papá murió de cáncer. Un año después, mi mamá ya había formado otra familia. Desde entonces, en esa casa, yo fui un estorbo. Rubén llegó hasta mí. Cállate. No. Entonces me golpeó. Fue directo en la cara frente a todos. El impacto me hizo retroceder. Sentí ardor en la mejilla y un zumbido en el oído, pero no caí. Varios hombres reaccionaron. 2 primos de mi mamá y un vecino lo sujetaron por los brazos. Javier se levantó, pero se quedó quieto. Mariela soltó un grito. Un primo me preguntó si llamaba al 911. Sí, le dije, pero no dejes que se acerque otra vez. Me toqué la mejilla, ya empezaba a hincharse. Respiré, me ardía la cara, pero levanté el micrófono otra vez. No iba a dejar que terminara de callarme. Durante 27 años fui invisible para esta familia. Cuando tenía 16, mi mamá me quitó el cuarto donde guardaba los recuerdos de mi papá y se lo dio a Mariela. Pusieron sus fotos y su librero en la alacena, como si fueran basura. Teresa, por favor, dijo mi mamá con la voz temblando. No la miré. Cuando me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey, Rubén dijo que no iba a pagar mi carrera porque yo no era su sangre. Mi madre estuvo de acuerdo. Me dijeron que estudiara en una universidad más barata, cerca de la casa. Volté hacia mis abuelos. Quienes actuaron como mi verdadera familia fueron mis abuelos, Joaquín y Amparo. Ellos pagaron mi carrera completa. Me dieron la oportunidad que mi madre y Rubén me negaron. Mi abuela ya estaba llorando. Mi abuelo también, pero tenía la cabeza levantada. Tomé un vaso de agua que alguien había dejado cerca del equipo de sonido. Así que quiero brindar por ellos, por las personas que sí me vieron, por quienes sí creyeron en mí. Rubén forcejeó hasta soltarse.
Estás fuera de esta familia. ¿Me oyes?, gritó. Olvídate de cualquier apoyo. No vas a recibir nada. Nada. Solté una risa breve. No necesito nada de ti, Rubén. Nunca lo necesité. Entonces, mi abuelo Joaquín se levantó. Meses antes. Me había dicho que él y mi abuela estaban poniendo sus papeles en orden. Yo no pregunté más. No imaginé que eso terminaría importando en ese momento. Caminó despacio hacia el centro de la terraza. No necesito micrófono. Hace 3 meses, Amparo y yo dejamos nuestro testamento arreglado ante notario. Dijo Teresa, será nuestra heredera. Nuestra casa en Coyoacán, nuestros ahorros y nuestras inversiones quedan para ella. Mi mamá se quedó inmóvil. Papá, ¿qué estás diciendo? Mi abuela se levantó también. Es el resultado de tus decisiones, Silvia. Elegiste una familia nueva y dejaste sola a tu hija mayor. Nosotros no vamos a mirar para otro lado otra vez. Mariela se puso de pie con dificultad. Teresa lo arruinó todo, dijo llorando. Este era mi día, era mi fiesta. Javier intentó tocarle el hombro. Mariela, tranquila, déjame, le gritó ella. No me digas que me tranquilice. Rubén temblaba de rabia. Me señaló con el dedo. Tú te vas ahora mismo. No perteneces aquí. Nunca fuiste parte de esta familia. Lo miré, Rubén. Esta es mi casa. Yo la compré. Yo la pagué. Mi nombre está en las escrituras. Si alguien tiene que irse, eres tú y tu familia. Abrió la boca, pero no dijo nada. Volví a mirar a los invitados. La fiesta para recibir al bebé queda cancelada. Quien quiera quedarse a celebrar la inauguración de mi casa puede hacerlo. Quien no quiera puede retirarse. Luego miré directamente a mi mamá, a Rubén y a Mariela. Ustedes 3 no son bienvenidos aquí. Salgan ahora o voy a esperar a la patrulla con ustedes adentro. Rubén tenía los puños cerrados. Respiraba fuerte, pero estaba en mi propiedad, rodeado de testigos, después de haberme golpeado. No pudo hacer nada. Mi mamá parecía no saber dónde poner las manos. Mariela lloraba con el maquillaje corriéndole por la cara. Lo arruinaste todo, repetía. Todo. Se fueron. Rubén caminó hacia el coche dando pasos fuertes. Mi mamá lo siguió con la cabeza baja. Mariela fue detrás de ellos, todavía llorando. Javier dudó unos segundos y luego se fue con ella. Algunos invitados se fueron. Amigos de Mariela, personas que yo ni conocía. Durante unos minutos nadie supo si servirse comida o irse. Después mi abuelo tomó un plato. Mi abuela se sentó a mi lado y eso pareció darle permiso a los demás para respirar. Otros se quedaron primos de mi mamá, viejos amigos de mi papá, vecinos que me habían visto crecer y mis abuelos. Alguien apagó la música infantil y puso una lista tranquila. Otra persona empezó a servir la comida que mi mamá había contratado. Había cazuelas, arroz, ensalada, tacos de guisado, aguas frescas y pastel. Los globos rosas y azules se veían absurdos en mi terraza, pero ya no me importaba. La patrulla llegó cuando Rubén ya se había ido. Mi primo explicó lo que había pasado. Algunos invitados mostraron vídeos, levantaron un reporte y al día siguiente fui a que me revisaran la lesión. Esa tarde mi casa sí se inauguró, no como yo la había planeado, pero por primera vez en muchos años no tuve que fingir. Después de aquel día en Valle de Bravo, mi vida cambió de formas que no esperaba. 6 meses después del incidente, el director general de Tecnovisión Analítica me llamó a su oficina. Se llamaba Ricardo Hernández y llevaba 30 años en la empresa. Me pidió que cerrara la puerta. Teresa, me retiro a finales de año, dijo. Me quedé seria. No sabía, no lo he anunciado todavía, pero ya hablé con el consejo. Llevo meses preparando la sucesión. Él continuó. Quiero que tú tomes la dirección general. Lo miré sin saber qué responder. Yo sí. Tú creaste Flujo Data Pro. Tú sabes dónde están los riesgos, dónde están los clientes y hacia dónde va el mercado. No necesito a alguien que venga a aprender la empresa. Necesito a alguien que ya la entienda. Me quedé en silencio. El consejo está de acuerdo, dijo. Y tu paquete incluirá bonos y acciones ligados al crecimiento de la compañía. Te lo ganaste. Me convertí en directora general de Tecnovisión Analítica antes de cumplir 34, la más joven en la historia de la compañía. A partir de ahí, Flujo Data Pro creció todavía más. Firmamos contratos con instituciones públicas, bancos, hospitales, cadenas comerciales y empresas internacionales. Más tarde, algunos fondos de inversión se acercaron para participar en la expansión. La plataforma que yo había creado terminó valuando una parte enorme del negocio en miles de millones de pesos. Un año después, aparecí en la portada de una revista de negocios. Cuando se la llevé a mi abuela Amparo, lloró. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti», me dijo. Dejé mi departamento de Santa Fe y me mudé a un departamento en un piso alto sobre Paseo de la Reforma. Tenía ventanales de piso a techo, vista a la ciudad y una oficina donde podía trabajar en paz. En esa oficina puse el escritorio de mi papá. Lo recuperé casi un año después de la fiesta. No quise entrar a escondidas ni provocar otro pleito. Con ayuda de un abogado, pedí formalmente que me entregaran sus cosas.
Al final acordamos una fecha. Mandé una mudanza y me llevé el escritorio, el librero y cada foto que todavía quedaba. Ahora sus libros estaban en mis repisas, sus fotos estaban en la pared. Por fin mi papá tenía un lugar digno en mi vida. Los fines de semana manejaba a Valle de Bravo. Después de la fiesta remodelé la casa, cambié la terraza, pinté las paredes y la convertí en el refugio que siempre quise. Invitaba a mis abuelos cada vez que podía. Nos sentábamos en la terraza. Jugábamos ajedrez, tomábamos té de hierbena con manzanilla y veíamos el atardecer sobre el lago. Eran días tranquilos, sin gritos, sin reproches, sin tener que ganarme un lugar. El video de Rubén golpeándome se volvió viral. Alguien grabó todo con el celular y lo subió a redes. En menos de una semana tenía millones de reproducciones. Se veía claro yo con el micrófono, él acercándose, el golpe, la reacción de los invitados. Y mi regreso al micrófono con la mejilla hinchada. La empresa de Rubén no quiso cargar con el escándalo. Primero abrió una investigación interna, después lo suspendieron, lo bajaron de puesto y le quitaron personal a cargo. Su sueldo se redujo muchísimo. Sin sus ingresos de antes, mi mamá y Rubén ya no pudieron sostener ese estilo de vida. La casa grande, los coches caros, el club deportivo y las comidas elegantes empezaron a pesarles. Vendieron la casa y se mudaron a un departamento modesto de 2 recámaras al otro lado de la ciudad. Mari la dio a luz 3 meses después de la fiesta. Fue niño. Me enteré por una prima, porque para entonces yo ya la había bloqueado de todas partes. Su relación con Javier se rompió poco después. Él se fue un mes después del nacimiento del bebé. Mariela regresó con mi mamá y Rubén. Cuando escuché eso, no sentí gusto, tampoco culpa. Solo entendí que ya no era mi problema. Corté todo contacto con mi mamá, Rubén y Mariela. Bloqueé sus números, sus redes, sus correos. Cambié las cerraduras de la casa de Valle de Bravo y también mi número personal. En mi oficina tenía 2 fotos. Una era vieja, yo de niña en la playa junto a mi papá y mis abuelos. La otra era del día en que terminamos el registro legal de Flujo Data Pro con mi equipo alrededor de mí. Esas 2 fotos me recordaban de dónde venía y qué había decidido cuidar. Mi abuela me contó una tarde que mi mamá seguía intentando convencerlos de cambiar el testamento. Estábamos en la terraza de Valle de Bravo. El lago estaba quieto y mi abuelo revisaba unas piezas de ajedrez. Silvia llama cada pocas semanas, dijo mi abuela. ¿Para qué? Dice que Mariela necesita ayuda, que nosotros estamos castigando a su nieto, que la familia debe apoyar a la familia. Miré mi taza de té. ¿Y qué le dices? Que no todas las veces. Mi abuelo asintió. El testamento se queda como está. No les pesa decirle que no. Mi abuela me tomó la mano. Nos pesó más verte sola tantos años. No supe qué responder. 5 años después de aquella fiesta, estaba en mi oficina de Tecnovisión Analítica en un piso alto de Reforma. Mi asistente tocó la puerta. Ingeniera Cárdenas, la junta del consejo empieza en 10 minutos. La junta salió bien. Hablamos de la expansión a Asia. Flujo Data Pro ya se usaba en 15 países y el plan era llegar a 30 el año siguiente. Después de la junta manejé a Valle de Bravo. Era viernes en la tarde. Salí después de la hora más pesada. Aún así, entre Reforma, Constituyentes y la carretera, llegué ya de noche. No tenía prisa. Mi tradición era pasar ahí los fines de semana, lejos de la oficina, lejos del ruido, solo el lago, la casa y la calma. Mis abuelos ya estaban ahí. Les había dado sus propias llaves años atrás. Mi abuelo tenía el tablero de ajedrez listo y mi abuela preparaba té en la cocina. ¿Cómo estuvo tu semana?, preguntó. Intensa, pero buena. Vamos a expandirnos a Japón y Corea del Sur el próximo trimestre. Me abrazó. Tu papá estaría feliz si pudiera verte ahora. Nos sentamos en la terraza durante horas, jugamos ajedrez, tomamos té y en un momento mi abuela dijo con aparente calma, «Ayer me encontré a Silvia en el supermercado». No respondí de inmediato. «¿Y qué? Quería hablar de ti». Mi abuelo movió un caballo sobre el tablero. Dijo que cometió errores. Continuó mi abuela, que quería pedirte perdón. Me preguntó si podía arreglar una reunión. ¿Qué le dijiste? ¿Que no? Que si quería pedirte perdón, debió hacerlo hace 5 años o antes, mucho antes. Mi abuelo levantó la vista. También volvió a preguntar por el testamento. Dijo que el hijo de Mariela es nuestro bisnieto y que deberíamos dejarle algo. No sentí rabia ni tristeza, solo cansancio. ¿Y qué le dijeron? Lo mismo de siempre, respondió mi abuela. No. Hubo un silencio tranquilo. Luego pregunté, ¿alguna vez pregunta por mí? Mi abuela me miró. ¿A qué te refieres? Si pregunta cómo estoy, si soy feliz, si estoy cansada, si necesito algo. No sobre mi dinero ni la empresa, sobre mí. Mi abuela bajó la vista. No, hija, pregunta por tus entrevistas, por cuánto ha crecido la compañía, por lo que dicen de ti en las noticias. Pero no pregunta si estás bien. Eso me bastó. Después de 5 años, mi mamá seguía viéndome como una cuenta bancaria, como un apellido del que podía presumir.
no como su hija. No le deseaba mal a Mariela, ya no. Simplemente su vida era ajena a la mía. Terminamos la partida. El sol ya se había ocultado y las primeras estrellas empezaban a reflejarse en el lago. Estoy pensando en crear un fondo de becas, dije. Mi abuela me miró con atención. Becas para jóvenes que perdieron a uno de sus padres y no tienen apoyo familiar para estudiar. Quiero cubrir universidad, libros, renta y comida. Todo lo que ustedes cubrieron por mí. Los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas. En nombre de tu papá. Asentí la beca Esteban Cárdenas para estudiantes que solo necesitan que alguien crea en ellos. Mi abuelo dejó una pieza de ajedrez sobre la mesa. A tu papá le habría encantado. Llevaba meses pensándolo. Tenía más dinero del que necesitaba. Mi sueldo, mis bonos y mis acciones habían crecido con Flujo Data Pro, pero yo quería hacer algo que no se quedara solo en mi cuenta. Con un equipo legal y financiero armamos un fideicomiso educativo. 3 meses después lo lanzamos. Otorgábamos 10 beas completas cada año. Algunas eran para universidades públicas, otras para privadas, según el caso. Cubrían colegiatura, libros, vivienda, alimentación y acompañamiento académico. Yo revisaba personalmente cada solicitud finalista. El primer año recibimos más de 2,000. Leerlas me dejó varias noches sin dormir. Había chicos que habían perdido a su papá, chicas que cuidaban hermanos menores y estudiantes brillantes que no tenían cómo pagar una inscripción. Elegí a 10 y llamé personalmente a cada uno. Algunos lloraron. Una muchacha me preguntó si era una broma. Le dije que su lugar ya estaba asegurado. El fondo de becas salió en noticias nacionales. Me entrevistaron varias veces. Hablé de mi papá, de lo que significó perderlo siendo niña, de cómo mis abuelos me sostuvieron cuando mi propia madre no lo hizo. No mencioné a Silvia, Rubén ni Mariela por nombre, no hacía falta. Unas semanas después de esas entrevistas llegó una carta a mi oficina. Era de mi mamá. Reconocí su letra en el sobre. Casi la tiré sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. La carta tenía 3 páginas. Decía que estaba arrepentida, que había tomado decisiones terribles, que había elegido a Rubén y a Mariela por encima de mí, que lo lamentaba todos los días. Decía que estaba orgullosa de mí, que le contaba a todo el mundo que su hija era directora general, que esperaba que algún día pudiera perdonarla, que quería tener una relación conmigo otra vez, que quería ser parte de mi vida. Leí la carta 2 veces, luego la metí en la trituradora de papel de mi oficina. Mi mamá estaba orgullosa ahora que yo tenía éxito y dinero, pero cuando tenía 18 años con una carta de admisión en la mano, no estuvo. Cuando necesitaba libros, comida y apoyo, no estuvo cuando necesitaba una madre. Tampoco tuvo 27 años para elegirme. No lo hizo. Esa rabia que antes me quemaba ya no estaba. Lo único que quedaba era distancia. Ese fin de semana en Valle de Bravo les conté a mis abuelos lo de la carta. ¿Vas a responderle?, preguntó mi abuela. ¿No estás segura? Sí, no hay nada que decir. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ahora cada quien vive con eso. Mi abuelo asintió. Construiste una buena vida, Teresa. Eso es lo que importa. Tenía razón. Tenía mi trabajo, a mis abuelos, mi casa frente al lago, la beca Esteban Cárdenas cambiando vidas y los libros de mi papá en mis repisas. Todo eso me lo había ganado. Mi mamá, Rubén y Mariela vivían con las consecuencias de sus decisiones. Yo vivía con las mías. No los destruí ni perseguí. No moví un dedo para quitarles nada. Solo dejé de sostener lo que ellos llamaban familia, cuando en realidad era costumbre de tomar de mí. La última noche de ese fin de semana me quedé sola en la terraza. Mis abuelos ya se habían dormido. El lago estaba oscuro y quieto. Adentro, sobre una repisa, una foto de mi papá miraba hacia la sala. Pensé en el cuarto que me quitaron, en las fotos escondidas bajo mi colchón, en la frase de Rubén Teresa. No es mi sangre. En mi mamá usando mi casa porque estaba acostumbrada a decidir por mí. Luego pensé en los 10 estudiantes que empezarían la universidad gracias a la beca. Me levanté, apagué las luces de la terraza y cerré la puerta con llave. Esta vez nadie más iba a entrar a mi vida sin permiso.